Capítulo 41. Llegada inesperada. Al día siguiente, al salir del gimnasio, Issei fue al interior de la fábrica. Ya que tenía la sangre altamente inflamable perteneciente al renegado, quería hacer una forma en la que la hoja de su espada se bañara en la sangre de forma rápida, en caso de que se estuviera en medio de una pelea. La idea más fácil que se le ocurrió, fue integrar una especie de motor de 2 tiempos en miniatura, acoplado en el mango de la espada. Primer tiempo. En esta parte del proceso se realiza la expulsión y recarga, en donde el pistón ascendente expulsa en la hoja, la sangre de demonio. Simultáneamente, crea un vacío al final del pistón, dejando libre la lumbrera de aspiración para que sea llenada con la sangre del demonio, y lista para usar. Segundo tiempo. En esta última parte se genera la explosión, gracias a una chispa provocada por la bujía que incendia la mezcla esparcida, creando un fuego que es alimentado por el aura que refuerza la hoja, activado por el mango de la espada y el freno de mano, parecido al manubrio de una motocicleta. A falta de una guarda o protección en la empuñadura, el motor tendría un segundo uso, además del mencionado y con la espada siendo de un solo filo, pudo agregar tubos de escape, por el cual, escaparán los gases restantes, o mejor dicho las llamas que generaba la activación, que incluso mandó a volar la espada e Issei en sentidos contrarios cuando la activó por primera vez, pues la explosión comprimida en un lugar tan pequeño, era algo que un metal común y corriente no soportaría. Con el mango y la nueva guarda lista, lo siguiente que se requirió fue crear una cápsula que se alojaba dentro del mango, antes de que la espada estuviera lista y con las cantidades enormes del líquido que consiguió del demonio, no tendría que preocuparse a menos por un tiempo. Lo siguiente en lo que se enfocó al terminar, fue en la nueva versión de su guantelete que ya estaba ensamblado. El rendimiento era mejor de lo hubiera esperado, el tamaño compacto, y aunque pesado, apenas se podría comparar con el peso de su versión anterior. Estando todo en orden, solo habían unos pequeños problemas que resultaban de vital importancia. El primero y más fundamental, fue la fuente de alimento conectado a tomas de corriente. El guantelete podía expulsar una cantidad de rayos sin igual, y conectado a la vieja batería, solo podría ser usado una vez a la mitad de toda su potencia, antes de quedarse vacía, y la idea de llevar una extensión a todos los lugares a los que fuera, era algo estúpido. Simplemente en cuanto el cable fuera cortado, solo sería una pieza de decoración. El segundo problema que encontró, fue que usar la resistencia del guantelete a su máximo poder, la energía expulsada dañaba el guantelete al no soportar las altas cantidades de electricidad. El único lado positivo que encontraba en todo esto, era que mientras lo usara en pequeñas descargas a una potencia moderada, pasaría mucho tiempo antes de que presentara alguna falla. Haciendo pruebas durante un rato, pudo hacer que funcionara con magia, descubriendo que era más eficiente usar su aura que métodos comunes. Rápidamente, se volvió a encontrar con que sus reservas sufrían el mismo defecto que la batería. En resumen eran pobres, y al usar el guantelete a la máxima potencia que soportaba sin dañarse, solo podía soportar un total de 3 veces quedando casi vacío, y como su arma principal que era su espada también dependía de un flujo constante, tendría que limitar el uso a uno solo, y solo podría ser usado en caso de emergencia. A pesar de que sus reservas se recuperarán rápidamente, no podía arriesgarse a quedarse sin magia en medio de una pelea. Necesitaba una alternativa mágica que no dependiera de sus propias reservas. Una especie de batería en la cual se pudiera almacenar su magia. Podría ser factible el uso constante de su guantelete, incluso podría usar las nuevas adiciones de este prototipo sin preocupaciones a quedar exhausto. ¿Dónde podría conseguir algo así? ¿Hay una forma de crear algo que se le asemejara mínimamente? Esas preguntas no paraban de repetirse en su cabeza, y se estaba comenzando a frustrarse. El factor de la magia había abierto un mar de posibilidades a la tecnología, pudiendo ignorar reglas básicas de la física. Le había abierto un mar de posibilidades, pero su falta de conocimiento con respecto a la magia, era lo que lo limitaba. Maldición. Entre dientes, Issei se reprochaba mientras golpeaba su cabeza con su puño, intentando concentrarse. Vamos, no debe ser difícil crear algo así. Incluso el exorcista que me atacó podía usar un arma que funcionaba con magia, no puede. El castaño se congeló en su lugar, al recordar algo muy importante. Era cierto que el exorcista tenía una espada que funcionaba con magia, y él había conseguido no una, sino al menos 50 de esas espadas de la vieja iglesia, y estaban en su posición ahora mismo. Dejando de lado lo que estaba haciendo, corrió a buscar la bolsa repleta de estas, haciendo gala de su velocidad, desapareció en un estallido de velocidad, casi estrellándose con una pared.
Tomó la bolsa y las llevó a su zona de trabajo, donde empezó a sacar una a una de la bolsa. Pequeños cilindros del tamaño de 2 puños, con una joya color carmesí del tamaño de un huevo en uno de los extremos, estaban alineados por decenas frente a él. Tomando las joyas, las apartó a un lado, mientras estudiaba una de las espadas, intentando encontrar la forma en la que funcionaban. Partir de eso no tomó mucho tiempo para entender y replicar el funcionamiento a su guantelete, al menos una de estas joyas tendría la energía para usar su guantelete una vez antes a la máxima potencia que le permitía, sin quemar los circuitos antes de que se quedara vacía, teniendo en cuenta que podía acomodar en su interior al menos 5 joyas, y podía recargarse. No tendría por qué preocuparse por su uso constante, si además de las 5 joyas llevaba consigo unas cuantas más, como un cargador extra. La noche llegó ese día más pronto que tarde, pero Issei no lo notó al estar incorporando las joyas y creando una forma en las que fueran rápidamente reemplazables. Está finalizado, ahora solo necesita un nombre mi creación como sello personal. Mirando su brazo donde estaba el guantelete que cubría la totalidad de su brazo, intentaba pensar en un nombre. Issei, ¿estás ahí? ¿Puedes oírme? Un círculo mágico apareció en el oído de Issei, donde se escuchó la voz de Ravel que captó su atención casi al instante. Sí, te escucho fuerte y claro. Issei pudo escuchar un susurro de alivio al otro lado del círculo, antes de que volviera a escuchar la voz de la Fénix una vez más. Sé que no estás bien, pero, Souna Senpai me pidió un favor. Al parecer estaba persiguiendo un demonio renegado, pero surgieron cosas urgentes. ¿Cree que puedas encontrarlo y eliminarlo? Si no estás de humor, lo puedo entender. El tono de Ravel parecía inseguro, y cada vez se fue haciendo más bajo el tono de su voz. No hay problema. ¿En qué lugar fue que vieron por última vez al demonio? Issei preguntó mientras con un desarmador comenzaba a apretar el guantelete, asegurándose que no se fuera a salir en medio de una pelea. Al parecer lo siguieron hasta el otro lado de la ciudad. Supuestamente hasta una vieja iglesia. ¿Sabes dónde se encuentra? El tono de Ravel era de preocupación. Ravel no desconocía el hecho de que varios exorcistas enviados por la iglesia, habían estado desapareciendo, sumado a las chicas portadoras de fragmentos de Excalibur. No podía evitar sentir inquietud y preocupación por el bienestar de su caballero, y único miembro de su clan. Entiendo. Voy a ir de inmediato. Issei levantó una ceja al escuchar el lugar. Dejando el desarmador en la mesa, caminó para recoger su espada terminada. Descansando sobre un escritorio cercano, balas de oro bendito estaban esparcidas junto con su revólver, antes de volver a ver su brazo. Muy bien. Si vas a tener un nombre, y te voy a usar para matar demonios. Entonces tu nombre va a ser... Veamos. Los ojos de Issei se abrieron ligeramente, y su puño se apretó, liberando pequeños rastros de electricidad. Devil Breaker. Salto de tiempo. Un último trabajo antes de terminar el día, lo ayudó a probar su guantelete y espada. Yali como sospechaba, la respuesta no era optimizar el consumo de energía, sino cambiar la fuente de energía. Y aunque estaba satisfecho a la par que orgulloso, no pudo evitar mirar a su revólver, sintiéndose reacio a gastar la escasa munición que poseía. No disparó ni una sola bala. Mirando hacia el campo de golf abandonado del que se alejaba. No pudo evitar chasquear su lengua en desagrado. Flashback. Campo de golf. Tranquilo. Tranquilo. No he perdido la cordura, no me mates por lo que más quieras. El demonio se encogía en sí mismo, temeroso por la espada del castaño. Dame una buena razón para no hacerlo. En unos días estarás matando indiscriminadamente. Deberías agradecérmelo. El rostro de Issei era serio, y no mostraba alguna emoción negativa hacia el demonio o positiva a matar. No, espera, conozco a alguien. Hay un grupo. Están reclutando humanos, ángeles, demonios, lo que sea. Conozco a alguien adentro. Me dijo que si me unía, pueden eliminar la pieza maligna. Issei abrió los ojos y bajó ligeramente su espada. El demonio se alejó, arrastrándose por el piso, alejando su cuello lejos de la punta de espada del castaño. Hace un segundo lo había derrotado de forma lamentable. A pesar que su aura era la de un demonio de clase media, su fuerza era como la de una torre, junto con la velocidad de un caballero. El que solo era un peón de clase media como él, no tenía la más mínima oportunidad, y solo buscaba convencerlo de no asesinarlo. ¿Y cómo es que su grupo piensa defenderse, sin el poder de las piezas malignas? Dijo Issei en un tono calmado y curioso, antes de empujar más cerca el filo de su espada, al cuello del demonio.
El demonio produjo un chillido al ver la espada acercarse más a su cuello, antes de sonreír nerviosamente. Tienen una yokai. Una necómata de un clan extinto, muy poderosa. Elimina los efectos negativos, pero mantiene todas las ventajas. Si me dejas ir, podría hablar con mi amigo para que te unas a nosotros. Con tu nivel, seguramente llamarás la atención de los de arriba. Pueden darte más poder si lo deseas. Issei levantó una ceja antes de alejar la punta de la espada. ¿Cuál es el objetivo del grupo? ¿Qué es lo que quieren que haga? Hay varias facciones dentro del mismo grupo. La facción de los héroes solo te reclutarán si posees un secreto ir, o eres, como el nombre de su grupo lo dice, el descendiente de algún antiguo héroe. Y la facción de los antiguos Maous, ellos son descendientes directos de los primeros reyes demonios, y quieren asesinar a los nuevos Maous, que usurparon los nombres de los antiguos reyes demonios, y gobernar el inframundo. Son unos narcisistas que solo reclutan a demonios puros. Los reencarnados como nosotros, no nos prestará atención. Por último, la facción del caos buscan reanudar la guerra de hace 3000 años, entre las tres facciones donde nos aceptarán sin lugar a dudas. Issei lo pensó por unos segundos, antes de dar un paso atrás. Puedes marcharte. Pero antes. Dime cómo te puedo contactar. El demonio que vio esto, se puso de pie, sonriendo feliz por no ser asesinado y agradecido por haberle permitido marcharse. Jeje. Muy bien, hablaré con mi amigo. Puedes contactarme con esto. El demonio encorvado dibujó un círculo en el suelo, antes de volver a mirar al castaño. Usa ese círculo para contactarme. Dime el lugar, y vendré enseguida. Fin flashback. No podía dejar de dar buletas a las palabras del demonio. Casi lo hacía sentir estúpido por el haberlo dejado marchar, ¿cómo podía creer en su palabra? De todas formas ya no había nada que hacer. Sacudiendo su cabeza para intentar olvidar lo sucedido, dejó de ver al frente. En ese mismo segundo que sacudía su cabeza, un barranco apareció en su camino, una caída bastante grande. No era algo que lo fuera a matar, pero estar cayendo de un segundo a otro, terminaría por asustar a cualquiera. Al ver abajo, vio dos figuras que solo se hacían más claras a medida que iba bajando. Una de las figuras que estaba tirado en el suelo, tenía el pelo rubio, y la figura parada frente a él, tenía el pelo plateado, sosteniendo una espada sagrada, era bajada rápidamente. Sin control de su caída, solo sabía que iba a caer en medio de una pelea que él, más que nadie, que él quería evitar. Cuando Fried iba a matar a Kiba con ayudar de su Excalibur, su espada fue desviada al segundo siguiente, que el sonido atronador de un disparo fue escuchado por todo el lugar. Sin tener tiempo para pensar, Fried saltó hacia atrás, al tiempo que otros 3 disparos más se escucharon, y entre el demonio rubio y el polvo del suelo fue levantado cuando los disparos golpearon el suelo. Fried dirigió su mirada en la dirección en la que los disparos habían venido, justo para ver cómo alguien caía a unos metros, creando un pequeño temblor casi imperceptible, y todo había sucedido en escasos segundos. ¿Acaso esta rubia es tu novia, o por qué interrumpes cuando estaba a punto de asesinarlo? Fried dijo furioso por su interrupción, sin prestar mucha atención al recién llegado. Arre. No eres un exorcista. ¿Por qué estás usando un arma de fuego? Hablando para sí mismo, Fried rascaba su sien con el cañón de su revólver, confuso al ver cómo alguien que distinguió como demonio, usaba un arma de fuego. ¿Quién eres? El peliplateado volvió a hablar directamente al castaño, pero esta vez prestando atención al recién llegado, mientras no podía evitar pensar que lo había visto en algún lugar, pero no lograba recordar en dónde, o cuándo. Supongo que una basura insignificante no vale la pena de recordar, ¿verdad, Fried? Issei habló con un tono calmado, mientras recargaba su revólver de igual manera. Issei en estos 2 meses había visto y hecho cosas muy jodidas. El comportamiento extrovertido de Fried ya no le resultaba inquietante, como la primera vez que lo conoció. ¿Acaso me has olvidado? Issei dejó ver una sonrisa. Esta vez, iba a empatar los marcadores con el peliplateado, que había intentado matarlo. Tienes en tu posesión balas benditas a pesar de ser demonio, y sabes mi nombre. Pero no recuerdo a alguien como tú. Incluso reconocería esa espada tuya. Con un tono serio y analítico, el ánimo juguetón había desaparecido del lenguaje corporal de Fried, intrigado por el demonio delante suyo que le estaba dando a entender que lo conocía. Soy Gyoudo Issei. Fried rápidamente intentó recordar a alguien llamado así, pero con el nombre de Issei, era un exorcista vejete que mató hace unas semanas, y que le había dado problemas, además de que su apellido era diferente. Es normal que no te suene ese nombre.
La primera vez que nos encontramos, me disparaste en las rodillas. Y te concentraste en luchar con una loli peliblanca. Los ojos de Fred se abrieron en comprensión cuando recordó esa noche en específico, al tener que huir de un grupo de demonios bastante molestos, y recordaba al castaño. Aunque su rostro no le sonaba, sí podía recordar que le había disparado en las rodillas a alguien con su aspecto. Oh. Oh, ya te recuerdo. El pedazo de mierda llorón. Me sorprende que aún puedas caminar. Los hombros de Fritz se relajaron, y su estado de ánimo juguetón volvió por sí solo. Muy bien, espérame un momento. Mataré a la rubia, y después seguirás tú. Fritz dio media vuelta para matar a Kiva, solo para abrir los ojos y ver al castaño enfrente suyo. Parece que no comprendes. Te voy a devolver con creces la humillación de ese día. Fritz sonrió de oreja a oreja, y levantó su espada. Veo que no has perdido el tiempo. Jijijijiji. Bien. Jugaré contigo. Demuéstrame cuánto puedes aguantar. Había encontrado una pista al posible paradero de las Excalibur. Decidiendo ir a investigar, inmediatamente en el lugar me encontré con Fritz. Creía que podría derrotarlo. ¿Cuántos años había entrenado en el inframundo? ¿Cuánto sudor no derramé para mi propósito de destruir las Excalibur? Rápidamente me vi acorralado por la velocidad abrumadora de Fritz. La Excalibur en su posesión le brindaba una velocidad, la cual se comparaba con la mía. O mejor dicho, mi velocidad apenas era suficiente para reaccionar a sus ataques. Luchando sobre el tejado, un simple descuido me hizo resbalar. Retrasado para responder a sus ataques durante un segundo, ese segundo fue suficiente para romper el equilibrio de la pelea. Recibiendo un corte profundo en mi hombro, un intenso dolor recorrió todo mi cuerpo, y antes de producir algún quejido de dolor, una patada me arrojó fuera del tejado. Al ver a Fritz delante mío, pensé que, este sería mi fin. Si siquiera empezar mi venganza contra las espadas sagradas, ya había sido derrotado. Sin saber cómo sentirme al respecto, apreté los dientes. Esperé mi amargo final. A centímetros de cortarme, una explosión entró en mis oídos, y chispas saltaron un segundo antes que la espada golpeara el suelo a un lado mío. Rápidamente, miré en la dirección en la que provino el disparo. Inmediatamente, 3 disparos más fueron escuchados, que obligaron a Fritz a retroceder para evadir los disparos, que iban claramente hacia él. ¿Quién me había salvado? ¿Acaso había sido Akeno Senpai, o Koneko-chan? ¿Tal vez alguien del consejo estudiantil? Pero nadie a quien conociera usaba un arma de fuego, o algo que se le pareciera. Al ver quién me salvó, no pude evitar quedarme sin palabras. Incluso el dolor que producía el corte de la Excalibur, fue empequeñecido por el asombro de ver a Issei, quien había aparecido en el último segundo. En silencio, escuchaba la conversación que ambos tenían. Mi asombro me impidió formular una oración concisa. Incluso Fritz se veía confundido y precavido. Tal parecía que no reconocía a Issei, y ese mismo era mi caso. Yo también estaba confuso. Cuando escuché que Issei poseía balas benditas. ¿Dónde había conseguido el arma o las balas? Tal vez si Issei pudiera mantener su identidad anónima, o algunos minutos, tal vez nos daría tiempo suficiente para que viniera las exorcistas, o incluso Akeno con el resto del club de lo oculto. Pero todas mis esperanzas se fueron al segundo siguiente, cuando él mismo dio su nombre. Casi quise golpear mi rostro con mi palma por su estupidez. Incluso Fritz se relajó y volvió a actuar de forma burlona, que dicha forma había desaparecido hace algunos momentos, y empezó a burlarse de Issei. No podía culpar a Fritz. Ciertamente, por poco lo mata sin siquiera intentarlo cuando se conocieron, e Issei parecía también estar consciente de ese hecho. Parecía que tendría que actuar a pesar de mis heridas. De lo contrario, no terminaría por matar. Creando una espada y usándola como bastón, me preparé para volver a luchar, cuando vi aparecer a un lado mío, a Issei. Un Issei bastante serio. Casi no podía reconocerlo por su forma de actuar o hablar. Al segundo siguiente, ambos arrancaron en una feroz pelea, dejándome como un espectador.